Dana Tarazona, le agradezco el código. El joven Nicolás Rincón, le agradezco el código. Sí, señor, ya lo introduzco. Gracias. Les recuerdo en el momento de empezar clase activar las cámaras, jóvenes. Por el momento no hay problema.
¿Un pan o dos? ¿Ah? Dos. Mientras que no empiece la clase, pueden poner musiquita. Al momento que empiece la clase, apagan los audios, me hacen el favor. Quedan todavía 2 minuticos para ver quién ingresa. Daniela Ortiz, le recuerdo el código, me hace el favor. Señorita Daniela, no olvide el código. Buenos días, profesor. Habla con la hermana de Paola. Ya la vamos a cambiar el nombre.
Bueno, jóvenes, voy a empezar a tomar acá la asistencia y ya arrancamos con la clase. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Buenos días a todos nuevamente. Buenos días. Vamos a empezar clase. Buenos días, profesor. Jóvenes, ¿alcanzan a ver ahí ya las diapositivas? Sí, señor. Listo, muy bien. Se paró. Listo, jóvenes. Hoy terminamos nuestro módulo. Vamos a ver historia de Colombia, pero nos vamos a enfocar en la parte de la violencia y sociedad. Vamos a observar hoy por qué Colombia es uno de los países, digamos, que más violentos de América Latina. Y cuando digo de los más violentos de América Latina es por el contraste histórico de nuestra violencia. Les recuerdo a los jóvenes, para no estar interrumpiendo clase, que deben tener las cámaras activadas, por favor. Tengo orden de Protelco de los jóvenes que no tengan cámaras activadas, retirarlos de clase. Entonces, los audífonos están por ahí. bueno, empezamos acá. Les agradezco silencio. Jóvenes, para poder entender el contexto histórico de la violencia que ha abarcado a nuestro país durante los últimos 300, 400, 500 años, digámoslo así, hay que analizar los tiempos antes de la colonización que hubo por parte de España en territorio colombiano. Se dice que a nosotros nos civilizaron. Esa es la mentira más grande que nos han hecho creer. En nuestro amado territorio, ya los aborígenes de aquella época eran grandes civilizaciones. En historia de sexto y séptimo, por ejemplo, se ven las civilizaciones latinoamericanas, civilizaciones americanas, donde podían ver ustedes los aztecas, los mayas, los incas, eran civilizaciones avanzadas, tenían su propia cultura. Entonces nosotros no fuimos civilizados, al contrario,
acabaron con nuestra gran civilización. ¿Pero qué nos llevó a esto, jóvenes? En España había un loquito llamado Cristóbal Colón. Y este tipo estaba convencido de que la Tierra era redonda, al igual que Galileo Galilei, Copérnico y otros grandes científicos de aquella entonces. Sin embargo, era difícil hacer creer esta teoría de la Tierra redonda debido a que la Iglesia tenía un monopolio sobre el conocimiento. La Iglesia Católica jamás ha permitido que, o no permitía, hoy en día le toca obligado, pero en aquella época no permitía que la ciencia se contrapusiera a la fe. Él siempre iba en contra de la razón y la ciencia. La única razón que existía y la única verdad era la de la Iglesia. La Iglesia decía que la Tierra era plana y que donde ésta terminaba era en el mar y que el mar al final del mar era un precipicio, un abismo. Todo el que caía en ese abismo pues fallecía por simple lógica. Eso era lo que indicaba la Iglesia. Este señor Cristóbal Colón, que era un gran cartográfico, navegador y tenía conocimientos, empezó a meter la idea de que la Tierra era redonda y que solamente había una forma de comprobarla. De él hacer un viaje y partir desde las provincias de España, una de las provincias de España, darle la vuelta a la Tierra y llegar al mismo punto. Esa era la idea de Colón, que solamente de esta forma podría él comprobar que la Tierra era redonda. Fue tanta su insistencia que los reyes católicos de aquel entonces consultaron a la Iglesia. ¿Qué les dijeron los sacerdotes? Ustedes tienen podredumbre en sus cárceles. Las cárceles de España estaban llenas de violadores, de sádicos, de sifílicos y de cualquier peste social de aquella época. Perdónenme la expresión, pero para que puedan entender. Entonces, la peor calaña de la sociedad estaba en las cárceles de España. Necesitaban quitarse ese loco encima. Y la Iglesia necesitaba también condenar a aquellos que supuestamente eran demonios, eran pecadores. ¿Qué le dijeron a los reyes? Mire, hagan lo siguiente, la tierra es plana. Dejen que ese loco se vaya, llévense y sáquenle todos esos presos que están España está gastando plata que no tiene, manteniendo a unos presidiarios que la sociedad repudia. Tienen asesinos, tienen violadores, tienen sádicos, tienen personas enfermas allá. No le habían dado nombre todavía a las enfermedades de transmisión sexual, pero ya existían los sifílicos, ya existía en aquella época la enfermedad ITS que se llama gonorrea, que es una infección de transmisión sexual, y otras tantas enfermedades de aquel entonces. La idea era darle una flota a Colón con todos estos presos para que cuando llegaran al fin del mundo y se encontraran con este precipicio, cayeran, los presos morían, Colón moría y España se quitaba un canzón de encima y descansaban también de mantener todo ese poco de presidiarios. Es por esta sencilla razón que el señor Colón emprende el viaje en sus 3 navegaciones, en sus 3 naves. Pero infortunadamente el señor Colón tenía toda la razón. El señor Jaco Ramírez, usted que tiene activado el audio. De esta forma se empezó a dar entonces un nuevo surgimiento en la historia. Desafortunadamente el señor Colón tenía la razón y llegó a tierras americanas. Entonces, cuando ellos llegan a nuestras tierras y encuentran a esas indígenas lindas, bellas de aquel entonces, cuando llegan en esa mayoría de naves violadores, sádicos, asesinos, pues lo primero que empiezan a hacer es a violar a nuestras indias.
a matar. Y ahí es cuando viene el periodo, el primer periodo violento en la historia de nuestro país. Y ese primer periodo violento que marca hasta nuestros días es la famosa conquista. A nosotros no nos conquistaron. Se celebra el descubrimiento de América. Yo no celebro esa tochada. ¿Eso para qué? Vinieron a descubrir algo que ya existía. Descubrir es cuando tú descubres algo que no existe. Eso es descubrir, pero vinieron a descubrir algo que ya existía. Vinieron a acabar con nuestras culturas aborígenes, nuestras culturas indígenas. Vinieron a destruir aquellas culturas tan maravillosas que habían en esa época. Entonces llega la época de la colonización y empiezan los famosos conquistadores. Nosotros no fuimos conquistados. Para que entiendan ustedes qué es conquista. Conquistar es cuando yo empiezo a agradarle a una dama y a través de detalles empiezo a conquistarla, a ganarme su corazón. O las damas viceversa, a ganarse el corazón, a conquistar a los hombres. Las damas también conquistan a los hombres, no solamente los hombres. Entonces, conquistar es cuando uno empieza a querer y a desear algo por el lado bueno y empieza a dar sus detalles. Pero ellos no nos conquistaron, ellos nos colonizaron, que es diferente. Ellos nos obligaron a aceptar sus leyes, a aceptar su cultura. Entonces, cuando viene la iglesia, la aberración, el vómito del diablo, digámoslo así, para mí eso ha sido la iglesia. Llega la iglesia con ese Cristo, esa cruz, y obliga a nuestros indígenas a arrodillarse ante este hecho, que porque Jesucristo era el representante de Dios. Los que han leído la Biblia, en ninguna parte de la Biblia Jesucristo dice que Él es Dios, es el mismo ser humano el que le dio ese contexto para quitarle un poder a Dios. Entonces, jóvenes, empieza la iglesia a apoyar todas estas masacres. Hagan de cuenta como en la época de la esclavitud, donde los negros eran mirados como animales y no como seres humanos. Y la iglesia católica, que tanto predica el amor de Dios, los negritos que llegaban a las iglesias porque eran obligados a ir a una misa, no tenían derecho a sentarse. Y tenían que estar en lo último de la iglesia, la entrada. Entonces miren ustedes la iglesia cómo ha sido una gran peste. Para mí la mayor peste, podredumbre ha sido la misma iglesia, la misma religión, jóvenes. Pero esto no es para que ustedes le agarren odio a la religión, no, todo el mundo es libre de ser católico, evangélico, protestante, lo que ustedes deseen. Yo simplemente les hablo desde mi perspectiva. Al único que tengo que convencer de mis cosas es a Efraín, no a ustedes. A ustedes solamente les transmito es conocimiento. Entonces, jóvenes, de esta forma llegaron y nos inculcaron violencia. Porque es que cuando alguien entra a tu casa, te viola, te maltrata, te humilla, está engendrando en ti violencia. Y esa violencia que hoy en día tenemos los colombianos y que sufrimos y que nos lleva a acabar con nuestra misma sociedad, es la que llevamos en la sangre porque por algo somos mestizos, nosotros no somos sangre pura, nosotros somos una mezcla entre españoles y latinos acá en nuestra tierra, nuestros indígenas, somos una mezcla de españoles e indígenas. Por eso somos mestizos, no somos sangre pura. Por eso nuestra sangre es maldita. Por eso cuando ustedes ven por una persona, por muy pacífica que ustedes vean, de un momento la ven que se está comportando de una forma violenta, porque esto lo traemos en nuestros genes, gracias a esas personas que llegaron, interrumpieron en nuestro territorio y en el nombre de una corona nos impusieron sus culturas, nos aculturizaron. Te dejaron la cultura de nuestros aborígenes a un lado y nos implementaron la de ella. Nos obligaron a aceptar una religión que no conocíamos. Nos obligaron a aceptar unas costumbres que no conocían. Nuestros indígenas, para ellos era normal andar con los senos al aire, las indiecitas bellas, perdón, no, nuestras indígenas. Pero estos señores llegaron y con ese deseo demostraron de que eran unos pervertidos, por eso somos pervertidos, por eso no podemos ver una dama buena, porque una es, algunos caballeros, no todos, se les despierta esos instintos
sexuales salvajes que lleva por dentro. Pero no son todos. Yo, por ejemplo, no me atrevo a decirle un piropo grosero a una dama en la calle, ni de frente, ni de nada. Que tenga mucha confianza con ella y una amistad grande, vaya y venga. Pero como lo hace más de un pervertido, que no pueden ver una dama porque la violan con la mirada. Eso va en nuestra sangre, jóvenes. Entonces, esto es para que ustedes entiendan por qué los colombianos somos violentos. ¿Por qué los colombianos nos destruimos a nosotros mismos? No sentimos un amor propio hacia el colombiano. No hemos aprendido a amarnos, a respetarnos. No hemos aprendido a vivir en convivencia. Por todo esto que traemos en nuestra sangre, en nuestras venas, jóvenes. Es una herencia, yo le llamo la herencia maldita. Entonces, fíjense que dentro de este contexto histórico, todo comienza. Entonces, viene otro periodo conflictivo. Ya veníamos azotados por los españoles, ya habíamos sido colonizados y ya habían nacido en nuestra tierra los llamados criollos. Criollos son aquellos que nacieron dentro de este contexto ya de hijos, digámoslo para que me entiendan, colombianos, descendientes de españoles que habían nacido en nuestras tierras. Por eso se le llamaron criollos. Y estos criollos surgieron con una idea, no conocían ni a España, ni sabían que era España. Entonces la idea de ellos era que su patria, su amada patria, era el territorio nacional donde habían nacido. Y es por eso que en 1810 empieza la era de la propia violencia en nuestro país. Es decir, vino la de la conquista, la de la colonia, sometidos, subyugados bajo un régimen español. Pero en el momento en que luchamos por nuestra independencia, en el momento en que se empiezan a liberar de ese yugo español, es donde empieza el verdadero periodo violento que hasta nuestros días no ha parado. Porque la independencia no fue gratis. La independencia fue a costas de todas estas barbaries que se dieron. Entonces empieza este gran periodo donde los criollos buscan liberarse de ese yugo español. Y es donde empezamos entonces a acabar con lo poquito que nos quedaba como cultura. Para entender este conflicto y sus periodos, vamos a ver algunos detalles así por encima para no centrarnos y a ver que abarcamos al menos la generación de los partidos políticos en Colombia, cómo se crearon, qué llevó a que existieran liberales, conservadores y todo un poco de movimientos políticos que existen hoy en día. Uno de los grandes periodos se llevó de 1810, desde el famoso grito de la independencia, hasta 1902. Es más, de 1899 a 1902 se dio algo que se conoció como la famosa Guerra de los 1000 días. Y en esos 1000 días, la Guerra de los 1000 días, es donde se da con el presidente Marroquín de aquel entonces en Colombia, el famoso Tratado de Marroquín, y Colombia pierde a Panamá. Por 20 tristes millones de pesos de aquella época, se le vendió Panamá a Estados Unidos. Si Colombia fuera el dueño de Panamá hoy en día, sería el país potente económicamente hablando en el mundo por toda esa cantidad de dinero que recibe Panamá a través de ese canal. El canal es un punto estratégico y todo buque que quiera pasar por ahí por obligación debe pagar su derecho a ser transportado por ese canal, por ese dique que se creó en Panamá. Entonces mire que ya desde 1810 a 1910 unas guerras bárbaras, absurdas. Nos independizamos, pero no nos conformamos con la independencia porque nuestros supuestos personas que nos habían independizado, como por ejemplo el libertador Simón Bolívar, que él no nos libertó porque en verdad amara a Colombia. Él era un venezolano con ambiciones y lo único que quería formar era un imperio napoleónico en Colombia. Él estuvo en Francia y se dio cuenta y alcanzó a conocer a Napoleón Bonaparte, o Napoleón II.
quien era ya había formado un imperio en Francia. Y él se trae esas ideas imperialistas a Colombia. Por eso los izquierdistas son seguidores de Simón Bolívar, porque es que Simón Bolívar llegó fue con ideas izquierdistas. Él no nos liberó porque amara a nuestro país y porque quería vernos liberados. Él nos liberó porque él quería someternos y formar un imperio. Y ahí es donde el general Santander le dice, no señor, no vamos a liberarlo de los españoles para someternos al yugo nuestro. Por eso le conoce el general Santander como el hombre de las leyes. Y en ese rompimiento de amistades entre Bolívar y Simón Bolívar, entre Bolívar y Santander, es donde surgen los liberales, seguidores de Bolívar, y los conservadores, seguidores del general Santander. Y es donde entonces se forma el Partido Liberal y Partido Conservador, que en aquella época no se les había dado nombre, pero poco a poco fueron evolucionando y estos fueron los nombres que tomaron los seguidores de Bolívar y los seguidores de Santander. Entonces se llaman liberales porque en honor a Bolívar, libertador. Conservadores en honor a Santander, el tipo que conservó las leyes y las fundamentó en nuestro país para que nosotros hoy en día seamos libres, entre comillas, porque libres no somos del todo. Jóvenes, ya me informaron que se acabó el periodo del Zoom, entonces para que no haya una grosería ahí que se nos corte y yo quede hablando solo, ustedes no tienen la culpa. Voy a interrumpir, ya nuevamente les activo para que ingresen. ¿Listo, jóvenes? 5 minutos de receso para que tomen agüita. Bueno, ustedes miren a ver qué hacen en esos 5 minuticos. Y ya regresamos. ¿Listo, jovencitos?